Voy a hablar sobre la segunda visita del paciente con el homeópata. La primera visita que viene el paciente con el homeópata es definitivamente la más valiosa. La segunda, indiscutible, la más difícil. Y ahora vamos a ver por qué es la más difícil. Para comenzar, vamos a hacer un ajuste del juicio que tomamos en la primera. Vamos a ver nuevas reacciones, nuevos síntomas, nuevas sensaciones que el paciente nos va a describir. ¿Cuánto es el tiempo que debemos de esperar yo como profesional homeópata para esa segunda visita? Dependerá de varios factores. Uno, qué tan serios son los padecimientos que me reportó en su visita. Si esos padecimientos son agudos o crónicos, qué tan grave es su patología. Y sobre todo, yo creo que sería la más determinante, ¿cuánto es el tiempo que puede esperar el paciente para volver a venir? En un caso crónico, pedirle al paciente que regrese en un mes, para mí sería lo más adecuado. En los casos agudos, podemos verlo con más frecuencia, a la semana, a los 15 días, 10, 7, 10, 15 días. Una sinusitis aguda tan molesta, cada tercer día sería bastante bueno para él. Una otitis aguda con esas molestias de oído cada 24 horas. Y en enfermedades que pongan en riesgo la vida del paciente, incluso cada hora. La segunda visita no es necesariamente obligatorio tenerle que dar otro medicamento al paciente. Podemos pedir esa consulta para ver si ha habido cambios de hábito, si ha habido mejoría, si ha habido agravación, si han aparecido otros síntomas, si hay una nueva información sobre su estado constitucional. A veces es necesario tener 3, 4 entrevistas para llegar a una información más completa y más directa o necesaria para ese medicamento personalizado que maneja la homeopatía. Es muy importante para nosotros saber en esa segunda visita si el paciente sufrió o sintió algún cambio, cómo se ha sentido en forma general ese paciente, qué reacciones ha notado a raíz de que comenzó el tratamiento, del padecimiento por el que vino a consulta la primera vez, qué mejorías o agravamientos ha habido. Si hubo un cambio, la pregunta es, ¿cómo se ha sentido con ese cambio? Aquí para mí es muy importante que después de esa pregunta el paciente tenga todo el tiempo que necesite, sin importar lo que se tarde, para que él exprese con toda la tranquilidad y la confianza de que está en un lugar seguro todo lo que ha sentido. Hay veces que el paciente comienza a platicar y decirnos, y llega un momento en que dice que él cree que ya dijo todo lo que tenía que decir. Y aquí a mí normalmente me gusta hacerle 2, 3, 4 preguntas para tratar de motivarlo a sacar más información de la que él nos ha dicho ya. Nunca intento influenciar a mi paciente con falsas expectativas. El paciente es único y repetible, tiene su propio carácter y tiene su propia personalidad. En la pregunta de cómo se siente el paciente en general, la pregunta específica es ¿cómo te sientes comparado con el antes y después del tratamiento? Y sobre todo, para la medicina homeópata y específicamente para mí, es muy importante saber cómo se siente mentalmente. Si el paciente nos reporta que hay una mejoría en lo general, vamos por excelente camino. Si en esa segunda visita nos reporta mucha mejoría con referencia a los síntomas que venían en la primera y ahora hay otro síntoma, definí con claridad cuál es ahora el padecimiento principal. Si hubo, después de que comenzó el tratamiento, la primera cita, si hubo una respuesta inmediata, ¿en cuáles de los síntomas o en cuál síntoma, si es en uno o en varios de los síntomas que presentó, hubo mejoría? ¿Cuándo sintió que comenzó a haber esa mejoría? ¿Cuán intensa ha sido esa mejoría? Y sobre todo, ¿qué síntomas sentía el paciente antes de enfermarse en la primera consulta?
checar sus cambios de hábito, si come mejor, si come menos, si tiene problemas digestivos, si ha mejorado. Todo ese tipo de preguntas y sobre todo las respuestas son muy importantes. Los cambios en su piel son muy importantes, en su energía sexual, en su menstruación, si hace referencia a algún tipo de miedo. Y también yo tengo que estar muy al pendiente si el paciente percibe o encuentra cosas que él considere obstáculos para su evaluación correcta. Porque incluso hay pacientes que nos pueden decir, para hacernos sentir bien, que han mejorado, aunque no sea así. Hay otro tipo de pacientes que incluso sintiendo mejoría, sabiendo que están mejorando, por alguna razón muy personal les gusta estarse quejando y dicen que siguen igual, aunque a la vista de él y de sus familiares haya mucha mejoría. Los pacientes impacientes que quieren, después de unas cuantas horas o unas cuantas tomas, tener un 100% de la mejoría, también a veces su mismo desespero es un obstáculo a su tratamiento. Y ahora con toda la nueva tecnología que hay, también hay pacientes que al momento de ver su prescripción llegan y averiguan o leen información y consideran que ese medicamento que uno les da no es el adecuado, sin tomar en cuenta nuestra preparación académica. También en la segunda visita es muy importante evaluar las aseveraciones del paciente sobre respecto de su estado. Me siento muy bien después de haber tomado su tratamiento. Excelente, pero hay que checarlo. Una más o menos común agravación para después entrar en una mejoría que cada vez es menos con la experiencia y con los conocimientos académicos. Y esta, que es muy común, pero a la vez es muy alentadora para nosotros como médicos, que dicen, he estado muy bien, más ahora siento que tengo otro padecimiento. ¿Y por qué es alentadora para nosotros? ¿Por qué? Porque el paciente dice que sí se siente bien, aunque ahora siente otras cosas. Eso es habitual. ¿Por qué? Porque el medicamento, aparte de sanar, le puede estar haciendo sentir una experimentación de otros síntomas. Otra de las quejas que puede hacer, dicen, pues fíjese que me he estado sintiendo muy bien después del medicamento, pero en las últimas semanas he tomado mucho café y me vuelvo a sentir mal, como cuando comencé. Es que el café es un antídoto para gran parte de los medicamentos homeopáticos. Entonces, si no está autorizado por el homeópata para que lo consuma, hay que tener sus reservas para no cortar ese efecto sanador del medicamento. ¿Cuál es la reacción ideal? La reacción ideal es que en la segunda visita se tenga una conversación con el paciente, o mejor dicho, una muy buena conversación donde todas las cosas por las que vino la primera vez ya mejoraron totalmente o están en un avance muy largo, muy grande.